Floricanto.digital presenta Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música, otro programa posible transmitiendo desde los estudios de WKBM Radio Paz, 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Hoy celebrando la solemnidad de Pentecostés en el ciclo C. ¿Sibel? Buenas, saludos a todos. Estamos aquí en nuestro programa. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Y este es su programa, Liturgia y Música. Bienvenidos, otro martes posible, con retransmisión los domingos de 2 a 3. Los martes estamos de 8 a 9 y los domingos de 2 a 3 a través de Radio Paz 810 AM. También nos consiguen Red social. la red Facebook. social, sí, por Facebook, como Liturgia y Música y como Liturgia Música. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar comienzo a este programa de hoy escuchando nuestra primera canción, Envía tu Espíritu, Señor, de José María López. Para renovar esta tierra, oh Señor, bendíceme alma mía, de que esa es su grandeza, la tierra está llena de su bondad. Envía tu Espíritu, Señor, para renovar esta tierra, oh Señor. Si nos quitas tu aliento, seremos de nuevo polvo, lo mandas y nos vuelves a crear. Envía tu Espíritu, Señor, para renovar esta tierra, oh Señor. Gloria a Dios por siempre, disfruta con sus obras, que sea agradable esta canción. Envía tu Espíritu, Señor, para renovar esta tierra, oh Señor. Envía tu Espíritu, Señor, para renovar esta tierra, oh Señor. Hoy te bendecimos, Padre, porque todos hemos sido bautizados en Cristo y en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, en el que la diversidad de sus miembros no rompa la unidad. Gracias, Señor, por la riqueza de carisma en tu iglesia, mediante las diversas vocaciones al seguimiento de Cristo. En la vida apostólica, la teología, la catequesis, la enseñanza, la educación de niños y jóvenes, la atención a los marginados, la asistencia a los pobres, enfermos y ancianos abandonados. En todos ellos se manifiesta tu espíritu para el bien común. Oh Espíritu Divino, repuebla la faz de la tierra y renueva entre nosotros los prodigios de un nuevo Pentecostés. Amén. Amén. Solemnidad de Pentecostés.
Pentecostés representa para San Lucas el nacimiento de la Iglesia por obra del Espíritu Santo, que desciende sobre la comunidad de los discípulos, asiduos y unánimes en la oración, reunida con María, la Madre de Jesús, y con los apóstoles. La Iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo, que entra en una comunidad que ora, que se mantiene unida y cuyos centros son María y los apóstoles. Descubrimos aquí las 4 notas esenciales de la Iglesia. Apostólica. Está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Santa. Santidad que brota de su conversión continua al Señor, no de su propia fuerza, sino que mira al Señor y transforma, haciéndose conforme a la figura de Cristo. Una. El don de la unidad. Todos tenían un solo corazón y una sola alma, unificada en las lenguas y el corazón. Católica, es universal, para todos, un solo rebaño con un solo pastor. Meditemos la primera lectura tomada de Hechos 2, versículos 1 al 11. Llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar. La venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés se anuncia en la primera lectura. La variada multitud de los oyentes señala el carácter universal y misionero de la Iglesia naciente y de la alianza del Espíritu. Escuchemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos los países del mundo. Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí por el asombro, comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno lo oímos en nuestra lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 103, interpretado por el coro San Francisco de Asís de Honduras. Escuchemos. Misa del día. Modo primero. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la faz de la tierra. Modo segundo. Envía tu Espíritu, Señor, y recuerda la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Cuántas son tus obras, Señor, la tierra está llena de tus criaturas. Les retiras el aliento y expiran, y vuelven a ser polvo.
envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Gloria a Dios para siempre, goce el Señor con sus obras, que le sea agradable mi poema, y yo me alegraré con el Señor. Meditemos la segunda lectura tomada de 1 Corintios 12, 3b, 7, versículos 12 al 13. Bautizados en un mismo espíritu. La segunda lectura habla de la múltiple acción del Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas o dones de servicios y de funciones, pero todos adquieren unidad tanto en su origen como en su actuar. La Iglesia vive por la fuerza del Espíritu Santo. Escuchemos a San Pablo en su primera carta a los Corintios. Hermanos, nadie puede decir Señor Jesús si no es movido por el Espíritu Santo. Existen diversos dones espirituales, pero un mismo Espíritu. Existen ministerios diversos, pero un mismo Señor. Existen actividades diversas, pero un mismo Dios que ejecuta todo en todos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para el bien común, como el cuerpo que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros, siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo, y hemos bebido un solo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchemos la secuencia del Espíritu Santo interpretado por hermana Glenda. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Entras del fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, te necesitamos, fuente del mayor consuelo, ven Espíritu divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios. Rija la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las
las manchas infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, en tus dones esplendido, luz que penetra las almas. Te necesitamos, fuente del mayor consuelo. Ven, Espíritu divino, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios. Escuchemos la proclamación del Evangelio, tomado de Juan 20, versículos 19 al 23. Don del Espíritu para la misión. Reciban el Espíritu Santo. Fue la primera experiencia con que se encontró la iglesia. El Espíritu se halla presente y opera en ella. Para que aparezca la vida tiene que ser removida la muerte. El don del Espíritu se comunica como poder contra el pecado. Escuchemos esta buena nueva, pero antes escuchemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también les envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchemos una segunda versión de la secuencia del Espíritu Santo, interpretada por Luis Enrique Ascoy. Las almas, fuente del mayor consuelo, ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Na, 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 na,
y al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Liturgia y música. Aquí estamos de regreso y queremos darle un saludito a todos nuestros radioescuchas que, como bien saben, son de todas partes del mundo. Así que da un saludito caluroso desde la Isla del Encanto a nuestros hermanos en México, República Dominicana, Guatemala, Venezuela, Argentina, Chile, Nicaragua, Colombia, Costa Rica, Honduras, Ecuador, El Salvador, Panamá. Desde Australia, también estamos en Estados Unidos, en Nueva York, Texas, Massachusetts, New Jersey, Los Ángeles, Chicago, Maryland y Florida. Y toda esa gente linda nos escucha gracias a KBM, Radio Paz 810, desde Puerto Rico para el mundo. Así que hoy estamos en la fiesta de la solemnidad de Pentecostés. Y aquí Erinaldo quería compartir con ustedes información justamente de esta solemnidad. El domingo de Pentecostés es el 9 de junio de 2019. En esta fecha se celebra el descenso del Espíritu Santo y el inicio de la actividad de la iglesia. Por ello también se le conoce como la celebración del Espíritu Santo. Es un día variable en el calendario, en fecha diferente cada año, porque la solemnidad de Pentecostés tiene lugar 7 semanas después del domingo de Pascua. En el calendario cristiano, con Pentecostés se termina el tiempo pascual de 50 días. Los 50 días pascuales y las fiestas de la Ascensión y Pentecostés forman una unidad, ¿verdad? Que eso lo estamos hablando precisamente en el programa anterior. Uh-huh. No son fiestas aisladas de acontecimientos ocurridos en el tiempo. Son parte de un solo y único misterio. La fiesta de Pentecostés es el segundo domingo más importante del año litúrgico, después de la Pascua, debo decir. Los cristianos tienen la oportunidad de vivir intensamente la relación existente entre la resurrección de Cristo, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Ve que es como un trío. Correcto. Uh-huh. Eso está unido ahí. Dice también que el significado de Pentecostés es día en que se cumplió la promesa de Cristo a los apóstoles. La venida del Espíritu Santo tuvo lugar el 50º día después de la resurrección de Jesucristo. Que es lo mismo que 50. Es correcto. Que por eso es Pentecostés. Correcto. 50. Uh-huh. Dice, fue cuando el Padre envió al Espíritu Santo para guiarlos en la misión evangelizadora, que precisamente es lo que estamos nosotros haciendo aquí. Lo que mandó Jesucristo a evangelizar a través de los distintos dones que tengamos. Uh-huh. Pues nosotros tenemos el don de la voz, para los ministros musicales tenemos el don de la música, uh-huh. Y así pues evangelizamos de esa manera, que es lo que mandó Jesucristo. Tomás, tú tenías algo por ahí que querías compartir con nosotros de una santa monjita que habías escuchado justamente, que hablaba de los dones del Espíritu Santo, y estaba muy interesante. Sí, es una oración, es la bendición del Espíritu Santo. Me llegó por WhatsApp y estamos aquí con el video y vamos a ver cómo, ¿verdad?, lo colocamos para que salga el audio. Y está ella bendiciendo a esta joven o esta uh-huh. señora que es una servidora de Dios, que ayuda a la iglesia. Y entonces la monjita, la hermana, ¿verdad?, le está dando la oración de los dones del Espíritu Santo. Escuchemos. Te voy a regalar el más hermoso regalo, los 7 dones del Espíritu Santo, que son 7. El espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento y espíritu de ciencia.
está en tu cabeza. El entender, el comprender, el razonar y el decidir. Y el otro don es el don de consejo, está en tu boca, porque por ahí sale todo lo que tú sientes y viene el pensamiento y sale por tu boca. El don de consejo. Después viene el don de fortaleza. Fuerza de Dios en mí para decidir lo que yo quiero hacer. Solo lo que yo quiero hacer. No lo que otro me va a coger de la nariz. No, lo que yo quiero hacer. Porque hasta Dios que me ha dado este don de la libertad, respeta mi libertad. Y por eso, si yo quiero no ofenderlo, no lo ofendo. Pero si quiero faltarle, le falto, cometiendo algún pecado. No pienses mal de un prójimo. Y yo pienso porque me ha ofendido, pienso mal, es porque yo quiero, pero no porque Dios quiere que yo haga eso. Respeta mi libertad. Después, espíritu de piedad, venid a mí. Cuando yo rezo por mi esposo, mis hijos, mis padres, mis parientes y por todo el mundo que yo rezo, mis alumnos, el Señor me oye, porque levanto mi alma hacia Él y espero que me conceda lo que le pido. Y después, espíritu del santo temor de Dios, no ofenderle a Dios, no por miedo, sino por amor, como lo hago yo con mis padres y les he enseñado a mis hijos, a mí. No miedo ni temor, sino ofendernos, sino por amor, no ofendernos, no hacernos sufrir. Ya. Entonces los dones son espíritu de sabiduría, venid a mí. Espíritu de entendimiento, venid a mí. Espíritu de ciencia, venid a mí. Espíritu del santo temor de Dios, venid a mí. Espíritu del santo temor de Dios, venid a mí. Espíritu del santo temor de Dios, venid a mí. Espíritu de fortaleza, venid a mí. Espíritu de fortaleza, venid a mí. Espíritu de fortaleza, ven a mí. Espíritu de piedad, venid a mí. Espíritu de piedad, venid a mí. Espíritu de piedad, venid a mí. Espíritu del santo temor de Dios, venid a mí. Espíritu del santo temor de Dios, venid a mí. Espíritu del santo temor de Dios, venid a mí. Ese regalo te lo doy porque te debo tanto. El cariño, la bondad, el sacrificio que hacen de venir a hacer el bien a tantos miles de personas. Qué hermoso. Gracias, Tomás, por compartir eso con nosotros. Siguiendo esa línea, ¿verdad? Hay una canción muy bonita que me gustaría compartir con ustedes. Se titula Ven Espíritu de Dios, de Kairói. Que disfruten. El Espíritu de Dios sobre mí. Me abro a tu presencia.
a inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado, cantaré. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón. Ven Espíritu de Dios sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi Y esta es WKBM Radio Paz 810 desde Puerto Rico y estamos en Liturgia y Música. Ustedes tenían unos datos históricos interesantes aquí que compartí con los radioescuchas. Tomás, cuéntame. Sí, hoy celebramos el día en que los pueblos primitivos, al llegar al final de la siega de la cebada, se apresuraban a recolectar el trigo, dando gracias de la cosecha, y ofrecían, reconociendo a Dios, las primeras espigas de este otro cereal. Aquí tengo también, Tomás y Sibel, otras curiosidades interesantes sobre el día de Pentecostés. Y nos dice que en griego el 50º día, ¿verdad? Que Sí, 50. Se dice Pentecostés emera. O sea, ese es el vocablo en griego. El día de Pentecostés es llamado también fiesta de la cosecha o día de los primeros frutos. Exacto, era la fiesta de los agricultores que más adelante, en memoria, ¿verdad?, se entrega pues a la ley en Sinaí, en el Sinaí. Así que inicialmente pues era una fiesta que se celebraba que entonces adoptamos con la donación del Espíritu Santo. Y dice también que los países anglosajones, este día es conocido como Whit Sunday, o sea, el Domingo Blanco. Durante mucho tiempo, la festividad de Pentecostés fue llamada Segunda Pascua. En Italia, antes tenían la costumbre de esparcir pétalos de rosas desde los tejados de las iglesias para recordar el milagro de las lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. Oye, qué bonito, ¿verdad? Eso me Eso está gusta, bien los interesante. pétalos de rosa. Eso debe ser hermoso, ver esos pétalos caer desde los techos. Y esa simbología, ¿verdad? Debe ser bien bonito, visualmente bien bonito. El Espíritu Santo es interesante, ¿verdad? Porque nos deja 7 dones. Y me gustaría, yo sé que habías encontrado un poco de información sobre eso, Rinaldo. Vamos a hablar un poquito de esos 7 dones del Espíritu Santo que hemos recibido por gracia del Señor. Sí, dice que desde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles en Pentecostés, los cristianos son conscientes de los dones con los que asiste al creyente la tercera persona de la Trinidad. Ve que esto está todo atado, porque Dios hace las cosas perfectas. Correcto. Este domingo ahora vamos a celebrar Pentecostés y el domingo próximo ya es Santísima Trinidad. Así Correcto. Nos dice que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1830, explica que la vida moral de los cristianos está sostenida por los dones del Espíritu Santo. Estos son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Y aquí vamos a mencionar los 7 dones del Espíritu Santo con una explicación bien concreta de cada uno. ¿Cuáles son los 7 primero? Ok, vamos a mencionar los 7. El primero es sabiduría. Ok. El segundo, entendimiento. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. El tercero, consejo. Okay. El cuarto, ciencia. El quinto, el don de piedad. El sexto, fortaleza. Y el séptimo, temor de Dios. Okay.
Dice que la sabiduría es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. Él nos fortalece nuestra caridad y nos prepara para una visión plena de Dios. El mismo Jesús nos dijo: mas cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo os que vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento. Porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre, el que hablará en vosotros. Esto es tomado de Mateo 10, 19 al 20. La verdadera sabiduría trae el gusto de Dios y su palabra. Eso viene siendo lo que es. Sí, que la sabiduría es saber distinguir, ¿verdad?, entre lo que está correcto y lo que no está correcto. Eso es así. ¿Y cuál es el entendimiento, que es el segundo don? El entendimiento es el don divino que nos ilumina para aceptar las verdades reveladas por Dios. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios, comunicando a nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad del mismo Dios. El Señor dijo: les daré corazón para conocerme, pues yo soy Yahvé. Jeremías 24, versículo 7. Así que es la capacidad del entendimiento de lo divino. Es donde nosotros podemos entender a Dios como algo sobrenatural que en muchas ocasiones, ¿verdad? Por pues nuestras limitaciones como ser humano, no entendemos esa divinidad. Así que ese don nos permite entender la divinidad del Señor. El don de consejo es el don de saber discernir los caminos y las pasiones, de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y falso. Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese don, como había profetizado Isaías. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas, juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Isaías 11, versículos 3 al 4. Y ese audio que compartiste, Tomás, la hermana, ¿verdad? La monjita habla del don del consejo y es lo que nosotros decimos por nuestra boca. Y yo soy, ¿verdad? Creo mucho en que uno declara las cosas, lo que tú dices tiene mucha fortaleza, pero también puede hacer daño. Y nosotros tenemos que estar muy pendientes a saber lo que le estamos diciendo a la persona que se lo estamos diciendo y en el momento en el que lo estamos diciendo. Porque podemos fortalecer a alguien, pero podemos hacer mucho daño con lo que decimos. Y ese consejo, ese don de palabra que tenemos cada uno de nosotros, porque son dones del Espíritu que el Señor nos dio, debe ser para bendecir. Debe ser una palabra de amor, una palabra de aliento, una palabra de piedad y de bendición a cada hermano que nosotros le hablamos. Y siempre tengan eso en mente. El próximo es la ciencia. Ese a mí me encanta. Ese don del Espíritu a mí me fascina. Sí. Sí, El don de la ciencia nos dice que es el don de la ciencia de Dios y no la ciencia del mundo. Fíjate esto. Por este don, el Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros, pues nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Esto es tomado de 1 Corintios, versículos 2 al 11. La ciencia yo lo veo como el entendimiento, la capacidad del ser humano de entender, pero también es el cuestionamiento, ¿verdad? La ciencia la vemos como un momento de observación y de metodología donde nos cuestionamos, pensamos y tomamos pues decisiones a base de lo que miramos y lo que observamos. Y Dios nos dio esa capacidad, nos dio la capacidad de entender, de pensar, de mirar, observar, criticar y entender. Claro, es una capacidad racional. Correcto, es la razón. Ajá. De que el ser humano, pues obviamente es racional. Correcto. A un animal. Correcto. Y eso pues es un don maravilloso. El Homo sapiens, ¿verdad? El humano sapiens, el que tiene, para mí ese es el don de la ciencia. La próxima es la piedad.
Sí, la piedad es el don que el Espíritu Santo nos da para estar siempre abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Si Dios vive su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre, a su vez, se siente también invitado a ser piadoso con todos. En la primera carta de San Pablo a los Corintios escribió: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que estéis en la ignorancia. Sabéis que cuando erais gentiles, os dejabais arrastrar ciegamente hacia los ídolos mudos. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios, puede decir, anatema es Jesús. Y nadie puede decir, Jesús es Señor, sino con el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12, versículos 1 al 3. Es la piedad, es el amor, ¿verdad?, al prójimo, es el entendimiento a la situación del prójimo. Yo lo veo también como en cierta medida empatía. Miro la piedad como ser empático. Ahí tenemos, el próximo es la fortaleza. Ese a mí me gusta mucho. Este es el don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana. Vuelve fuerte y heroica la fe. Recordemos el valor de los mártires. Nos da perseverancia y firmeza en las decisiones. Los que tienen ese don no se amedrentan frente a las amenazas y persecuciones, pues confían incondicionalmente en el Padre. El Apocalipsis dice, no temas por lo que vas a sufrir. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis tentados y sufriréis una tribulación de 10 días. Mantente fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, versículo 10. Hay un emoji, un emoticón de esos, que es el puñito con... Una caricatura de esos de los mensajes. Correcto, que utilizamos en los WhatsApp, textos, exacto, en los celulares. Ustedes saben que eso está muy de Ajá, moda. ajá. Y es un emoji de un puñito levantado, enseñando la fuerza del brazo, el musculito del brazo. Estoy fuerte, Sí. estoy fuerte. Ajá. Y ese icono yo lo utilizo mucho, y cuando me tomo fotos con los estudiantes, cuando estoy llevándole las charlas y mis talleres, al finalizar, siempre lo cierro con ese puñito. Ajá. Y yo uso una frase que me gusta mucho, que dice, yo voy a ti. Y hago la pregunta, ¿y tú? ¿Tú vas a ti? Entonces esa fortaleza que viene de Dios, que viene justamente del Espíritu del fuego, del Espíritu Santo, ¿verdad? Es no quitarte, es no rendirte, es tener resiliencia, es ante la adversidad tener la capacidad de entender que eres el Hijo de Dios, y que tienes esa fuerza dentro de ti para sobrellevar lo que sea, y que nunca debes dejar que esa fortaleza se apague. Así que es un icono que yo uso mucho porque me Está bueno. encanta. Sí, ese don de la fuerza, de la fortaleza, fue el que le sacó a los apóstoles del escondrijo donde estaban ellos. Ellos estaban escondidos con María y cuando ¿No se llega atrevían a salir? el Espíritu Santo en forma de lengua y ellos salen hablando en distintas lenguas a todas las demás personas, como decía en la primera lectura que leyó Sibel. Dios, pero esta gente no los vimos, no son de aquel sitio y están hablando en el lenguaje de nosotros, pero ellos no son de aquí de Judea y están hablando nuestro lenguaje. Pero ese don le dio esa fortaleza y la sabiduría, los demás dones, pues los llevó a que transmitieran la buena noticia, ¿verdad? Y que nos ha llegado hasta nosotros y estamos en la evidencia de nosotros ahora como cristianos evangelizadores, llevando el mismo mensaje que llevaban que ellos estaban llevando esa buena nueva. Ahí vemos el Espíritu Santo que sigue transmitiéndose trasciende. a través de los siglos hasta Trasciende nosotros hoy día. Época, fecha, trasciende todo. Igual nosotros aquí en el programa Liturgia y Música, que siempre estamos bendecidos, ¿verdad? Y Amén. siempre hacemos nuestras oraciones y demás. El último don, Eri. Pues fíjate, el temor de Dios, yo creo que uno de los dones más importantes, si no el más importante para mí. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios
y en la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que le pueda desagradar. Por eso, Jesús siempre tuvo cuidado en hacer en todo la voluntad del Padre, como Isaías había profetizado. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé. Esto es Isaías 11, versículo 2. Y yo le llamo no temor a Dios, sino amor a Dios. Yo como cristiana, sí creo en Él, ¿verdad? Y soy su hija, respeto el amor, la misericordia que Él tiene conmigo, por ende yo le correspondo. Yo le correspondo como una buena cristiana, tratando de hacer lo que Él me manda hacer día a día, sabiendo que soy humana dentro de mi debilidad y que muy posiblemente voy a meter las patas de vez en cuando. Como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Meter las patas. Pero estando clara de que Él está ahí dirigiéndome como un buen padre en una disciplina y que yo debo corresponder como una buena hija y en hacer su voluntad. Así que a veces se nos hace difícil, pero estos espíritus, estos dones, ¿verdad? El Espíritu nos da estos dones maravillosos para nosotros poder continuar nuestra vida cotidiana como ser humano, agarrados de Dios. Y hay una canción muy bonita, entiendo que se llama Big Music Enterprise, la compañía que la presenta. Me gustaría escucharla, se llama Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Ahora sé lo que es vivir. Puedo reír, puedo cantar. Ahora sé que yo puedo amar con tu poder dentro de mí. Espíritu Santo, ven aquí. Espíritu Santo, ven a mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Hermano, ¿quieres vivir la gloria del Señor? Acepta pues esta bendición que será tu salvación. Espíritu Santo, ven aquí. Levanta ya los brazos, cierra ya los ojos. Alégrate, hermano, llénate de gozo. Con tu poder dentro de mí. Quiero vivir, quiero ser feliz con tu poder dentro de mí. Liturgia y música.
Quiero compartir sobre la solemnidad de Pentecostés algo que mencionó el Papa Francisco y dice así: hoy concluye el tiempo de Pascua, 50 días que desde la resurrección de Jesús hasta Pentecostés están enmarcadas de una manera especial por la presencia del Espíritu Santo. Él es en efecto el don pascual por excelencia, es el Espíritu creador que crea siempre cosas nuevas. En las lecturas de hoy se nos muestran dos novedades. En la primera lectura, el Espíritu hace que los discípulos sean un pueblo nuevo. En el Evangelio, crea en los discípulos un corazón nuevo. Un pueblo nuevo, un corazón nuevo. En el día de Pentecostés, el Espíritu bajó del cielo en forma de lenguas, como llamaradas, que se dividían posándose encima de cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. La palabra de Dios describe así la acción del Espíritu, que primero se posa sobre cada uno de nosotros y luego pone a todos en comunicación. 1. A cada uno da un don y a todos los reúne en unidad. En otras palabras, el mismo Espíritu crea la diversidad. Hay diversidad de personas, ¿verdad? Así mismo es. Pero crea la unidad. Y de esta manera plasma un pueblo nuevo, variado y unido. Qué interesante, ¿verdad? La iglesia es una de muchos, pero es universal. De todos, una. En segundo punto, la segunda novedad, un corazón nuevo. Jesús resucitado es la primera vez que se aparece a los suyos y dice: recibid al Espíritu Santo, a quienes les perdonáis los pecados, les quedan perdonados. Jesús no los condena a pesar de que lo habían abandonado y lo habían negado durante la pasión, sino que les da el Espíritu del perdón, les da la oportunidad a ellos de perdonar. El Espíritu es el primer don del resucitado y se da en primer lugar para perdonar los pecados. Este es el comienzo de la iglesia. Está aglutinante que nos mantiene unidos. El cemento que une a los ladrillos de la casa es el perdón. Porque el perdón es el don por excelencia, es el amor más grande, el que nos mantiene unidos a pesar de todo, que evita el colapso, que refuerza y fortalece. El perdón libera el corazón y les permite recomenzar. El perdón da esperanza. Sin perdón no se construye la iglesia. El espíritu de perdón que conduce todo a la armonía nos empuja a rechazar otras vías. Esas precipitadas de quien juzga, las que no tienen salida propia del que cierra todas las puertas, las de sentido único de quien critica a los demás. El Espíritu, en cambio, nos insta a recorrer la vía de doble sentido, del perdón ofrecido y del perdón recibido, y de la misericordia divina que se hace amor al prójimo. Y esto lo dijo el Papa Francisco en el 2017. Lo encontré muy lindo porque me habla sobre la diversidad y cómo todos estamos en unión, en una común unión, ¿verdad? Somos un universo centrados en este don del Espíritu Santo. Y yo, haciendo un poquito de reflexión en casa, miraba la lectura de hoy, donde vemos que hubo un soplo de viento, ¿verdad? Uh-huh. Y hubo un soplo de viento cuando nos crearon como seres. Dios sopló y nos dio la vida. Y en este momento los sopla nuevamente a ellos para darle una nueva vida a ellos. A salir de esa oscuridad que mencionaste, Tomás, a hablar entonces de la buena nueva y dar ese mensaje de Dios. Y se representa en esa llama de fuego. Entonces nos convertimos nosotros en vasija, en tenedores de ese espíritu. ¿Y qué mantiene el fuego vivo? El oxígeno. Cuando tú soplas el oxígeno, ¿verdad? El oxígeno prende más esa llama en fuego. Entonces, ese soplo de vida no se debe apagar en nosotros. Nosotros somos recipientes de esa fortaleza que el Señor nos da y tenemos que cada día soplarla más para continuar siendo cristianos. Bueno, vamos a saludar a nuestro amigo. Ya estamos acabando nuestro programa. ¿A quién saludamos? A nuestro amigo hermano Jay. A Jay, bendito sea Dios. Está loco por estar con nosotros, pero está en franca recuperación. Gracias a Dios. Pronto por acá. Gracias a Dios. Saludamos a nuestro compañero de la Interamericana, Manolo, que es un fiel oyente de nosotros. Oye, saluditos a Manolo, que nos escucha. Siempre me escribe, mírate, los estoy escuchando. Y saludamos a Eduardo Berrío, que me acaba de enviar una información bien interesante. La parroquia San Andrés de Comerío
y San Miguel Arcángel de Naranjito le invitan a la tradicional fiesta en honor a San Antonio. El jueves 13 de junio comenzaremos a las 5:30 de la mañana con la celebración de la Santa Misa en la Capilla San Antonio de Padua, ubicada en el barrio Cedro Arriba de Naranjito. Luego saldremos en procesión a través de la carretera 152 hasta llegar a la parroquia San Miguel Arcángel en Naranjito. A las 10 de la mañana celebraremos la Santa Misa y se repartirá el pan de San Antonio. Participa y recibe una bendición especial. Para mayor información se pueden comunicar al 787-869-4080. Sal a la calle y regala una sonrisa. Muy bien. Queríamos también, Tomás, dar las gracias por una joven que habíamos orado por ella, que está en recuperación. Sí, la jovencita Queralia Rodríguez del Río, llevábamos ya varias semanas Orando. en oración por ella, salió del hospital. Amén. La masa que tenía detrás del corazón se convirtió en el tamaño de una moneda. Gloria a Dios. A través Gloria a de la Dios. terapia y la ayuda y las oraciones. Que somos bendecidos, Doctores, gracias al Señor. Con esto concluimos nuestro programa de hoy, pero no sin cerrar con una canción maravillosa de nuestro Ministerio Resurrección, en el que ¿Usted la música cantamos Resurrección? nuestro hermano Erinaldo y yo, así que esperamos DJ. que hayan disfrutado de nuestro programa. Nos vemos la próxima semana en Liturgia y Música y los dejamos con la canción Espíritu Santo. Espíritu Santo, llena mi corazón de ese fuego ardiente que da la salvación. Espíritu Santo, ven, ilumíname, lléname de gracia, yo quiero salvarme.
Católica.